tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a su programa Salud Diaria. Estamos como siempre aquí con nuestro amigo Daniel Gómez, doctor Carlos Daniel Gómez. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Buenas noches. Pues vamos a dar inicio al programa de hoy. Tenemos un programa muy ameno, muy interesante como siempre. Tenemos por ahí un bloque, una entrevista de la doctora geriatra Diana Paniagua. Es la única geriatra certificada aquí en la ciudad de Ensenada. Más adelante estaremos con ella en una cápsula que hicimos para ustedes. Pero mientras vamos a hablar un poquito de lo que todos nos gusta, ¿no? De los que son las noticias breves de esta semana, de estos tiempos. Estamos viendo muchos avances en el área de medicina. Por ahí estuvimos discutiendo hace rato, Daniel, las nuevas cuestiones que están surgiendo, ¿no? Una de ellas es en el área del autismo, ¿no? Resulta ser que están encontrando una nueva manera por medio de pruebas de sangre y de orina de cómo poder detectar el autismo de una manera más temprana. Creo que estaban encontrando la manera de detectar ahí, por ejemplo, lo que son unas proteínas, ¿no? La oxidación de proteínas que son, bueno, se han dado cuenta que tienen mucho que ver con pacientes que tienen este tipo de espectro, ¿no? Del autismo. Sí, mira, el espectro del autismo, como sabemos, son unos desórdenes mentales con un amplio espectro, ¿verdad? Que más de 2/3 partes están asociados con una asociación o un origen genético. Sin embargo, parece muy interesante el trabajo de estos investigadores de Reino Unido, Sí, liderados por una mujer ahí bastante experta en el área de lo que son marcadores proteicos y hormonales. Estuve viendo un poco acerca de la doctora Nassif, sí, doctora Nassif. la doctora Nassif. Tiene poco más de 116 artículos publicados en PubMed, entonces tiene ahí bastante experiencia, no solamente con esto, sino con diferentes marcadores. Todo su trabajo se basa en cuestión de marcadores y de proteínas, pero sería muy interesante que se pudiera empezar a realizar una prueba bioquímica, que por una prueba de sangre se pudiera analizar de una manera muy temprana, inclusive antes de que pues, el niño comience con sus habilidades verbales, motoras. Estamos viendo ahí cómo muchas veces nos facilitan las pruebas de laboratorio y todos estos avances para hacer un diagnóstico mucho más temprano, ¿verdad? Así es. Y sobre todo, si hacemos un diagnóstico más temprano, poder iniciar un tratamiento precoz y seguramente tendría esta terapia mucho mayor efecto que si se detecta ya más tardíamente. Así es, bueno, muchas personas no tienen así como que mucha idea de lo que es el autismo, ¿no? Como decía hace rato, el autismo tiene un espectro muy amplio, son varios desórdenes ahí. Generalmente tienen que ver con lo que es la comunicación de un infante, la interacción social. Los síntomas más comunes que se presentan son en el habla, son el comportamiento obsesivo compulsivo, la hiperactividad, mecanismos de ansiedad y todo esto. Entonces muchas veces es algo nuevo, por ejemplo aquí en México, porque antes era así como que, pues es que el niño no sé qué tiene, o es hiperactivo, decía, ¿no? O tal vez no aprovecha la escuela, etc. Ese tipo de cosas, pero muchas veces tienen ese tipo de desórdenes que mucha gente no se da cuenta, ¿no? Entonces, al detectar de una manera más temprana, también se puede proceder a hacer algún tratamiento más temprano, inclusive ahí para tratar de evitar que se siga desarrollando este espectro, ¿no? Autista. Sí, lo importante en todas las enfermedades, siempre un diagnóstico temprano te va a poder llevar a tratar de hacer todo lo posible para hacer un tratamiento. En el caso del autismo mucho tiene que ver con terapias psicológicas y con entrenamiento de la misma familia también, con patrones y muchas otras cosas. Es bastante complejo, Sí. algo que se escapa, ¿verdad? Sí, así de una simple así es. tensión. A pesar, bueno, además de todo esto que están investigando eso, también el autismo se sabe que tiene un factor genético, ¿no? Entonces, por ahí si hay algún historial de autismo en la familia, pues también conviene, yo creo, que empezar este tipo de pruebas un poquito más temprano para cualquier cosa, ¿no? Y bueno, en la siguiente noticia que nos llamó mucho la atención en estos días,
estamos viendo que Google, esta empresa famosísima de búsquedas por internet, que ya no solamente hacen búsquedas por internet, simplemente ya es una empresa bastante amplia que tienen servidores en todo el mundo, tienen avances en cuestión de inteligencia artificial, creo que hasta tienen una compañía que hace robótica y tienen muchas cuestiones, ¿no? Y una de ellas están desarrollando un software por medio de la inteligencia artificial que ellos manejan, que la quieren utilizar para predecir una enfermedad cardíaca con solo mirar la retina de una persona. Esto, la verdad, es un tema bastante interesante porque pues, en un futuro, con algún dispositivo que ellos mismos van a crear, con tan solo ver la retina de una persona o analizarla, se podrán uno enterar si esta persona tiene algún riesgo, ¿no?, de sufrir ya sea un paro cardíaco o ¿cómo se llama? Una apoplejía. Sí, un evento vascular cerebral o apoplejía que le llaman, o inclusive también otro tipo de enfermedades. Fíjate, es muy interesante cómo Google se ha ido diversificando y empieza a tener acción en muchísimos más campos de actuación, no solamente lo que es su .com, ¿verdad? No solamente en lo que es su campo de la tecnología. Este artículo que mencionas o esta información salió publicado en Nature Biotechnology, y que Nature realmente es una de las revistas con más peso científico a nivel mundial. Es muy interesante ver cómo ellos ponen una imagen de la retina y por medio de un algoritmo alcanzan a detectar ahorita hasta 70% de alteraciones, lo que vería en ojos expertos un oftalmólogo, por ejemplo, que te revisa el fondo de ojo, que con unos aparatos especiales ven cómo están los vasos de tu retina y con eso pueden predecir si vas a tener cierta enfermedad o si ya estás teniendo cierta enfermedad en esta cuestión. Entonces, es muy interesante que lo empiecen a aplicar en algoritmos con inteligencia artificial. Sí, ahora sí que los ojos son la ventana del alma, como dicen por ahí, y es un tema bastante amplio que seguiremos discutiendo un poquito más adelante. Mientras vamos a ir a un pequeño corte comercial, no se vayan, seguimos aquí en Salud Diaria, pues nos vemos. En La Mira TV buscamos llevar información de interés como noticias, salud, política y entretenimiento. Con tan solo un clic podrás seguirnos desde donde quieras y cuando quieras. En La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Estamos en La Mira TV, su canal digital. Pues los invito a vernos, tenemos temas muy interesantes que pasan desde el origen del pan, las alternativas a aquellos que son sensibles al trigo, los sustitutos de lácteos en base a los lácteos fermentados, diferentes tipos de aceites, la historia de la sal y los sazonadores que sustituyen a la sal. Acompáñenos. Todo una cortesía de La Milpa, Central Naturista. Muy bien, estamos de vuelta con estos temas bastante interesantes y seguimos aquí platicando sobre el tema de Google, cómo ahora está desarrollando una nueva aplicación o sistema para detectar
de manera temprana y oportuna cualquier problema que tengas con el corazón o enfermedad cardiovascular. Sí, mira, esto realmente también para mí es muy emocionante como cirujano vascular, porque te comentaba en un episodio pasado que pacientes, por ejemplo, los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos que presentan problemas circulatorios con sus pies, generalmente siempre hay datos tempranos de que esto está sucediendo. Sí. En la actualidad, el único especialista que puede ver directamente cómo está tu circulación es el oftalmólogo, porque ellos pueden ver en el fondo de tu ojo, pueden ver exactamente cómo se encuentra esa circulación y que es muy pequeñita, pero esa circulación, la más pequeña, es la que primero se empieza a afectar. Tanto la circulación de los ojos, del corazón y del riñón. Por eso actualmente los pacientes que generalmente son diabéticos, hipertensos, que tienen problemas que además fuman, ¿verdad? Que tienen problemas de dislipidemia, colesterol, que hacen una pequeña bomba con todo esto para poder hacer alteraciones en la circulación, en la más pequeñita, es la que empieza a fallar. Por eso todos estos pacientes pierden la vista, por eso todos estos pacientes tienen infartos, por eso todos estos pacientes tienen insuficiencia renal y requieren diálisis o hemodiálisis o algún tipo de procedimiento para sustituir la función de su riñón. Entonces, lo más temprano para poderlo ver eso es adentro de tu ojo. Simplemente no hay tanto acceso a que a todos estos pacientes los esté revisando un oftalmólogo con todo el detenimiento. Pero si se llegara a crear un dispositivo con inteligencia artificial y que tuviera un algoritmo para detectar, por lo menos ahorita van en un 70% de coincidencia con ya los diagnósticos que tienen, que esto mejore a tener un 90 y tantos % y pudiera ser muy fácilmente que en tu unidad de atención primaria te coloquen un dispositivo y tomen la foto de tu retina y detecten rápidamente si hay alguna alteración en la circulación y también rápidamente a una valoración un poquito más detallada. Más detallada, exactamente. Esto realmente revolucionaría bastante el diagnóstico temprano de enfermedades circulatorias. Sobre todo en la cuestión de medicina preventiva, ¿no? Pues para eso están creando una base de datos con con imágenes de retinas de 284,000 pacientes que ya han tenido algún tipo de problema de este tipo de cardiovascular. Entonces, toda esta base de datos se alimenta con estas imágenes de estas retinas y entonces la inteligencia artificial es muy buena para identificar patrones. Entonces, la mejor aplicación de inteligencia artificial es esa, reconocer patrones, ¿no? Empiezan a ver todo lo que tiene la retina y todo eso. Entonces, si ve que una persona con un problema cardiovascular tiene ciertas características, entonces lo toma como un precedente, ¿no? Entonces ese precedente luego lo puede utilizar para otra cosa o para seguir detectando esto. Obviamente se requiere mucha investigación, se requiere muchos datos. Sí, sin embargo, los investigadores así más, ¿cómo se llama? Más optimistas dicen que estamos a lo mejor de los casos a meses de que esto pueda funcionar, o en el peor de los casos puede que un par de años, ¿no? Que todavía falta de investigación. Sobre todo ha de ser un poquito complicado conseguir esa base de datos, ¿no? De dónde sacan toda esa información, todas esas imágenes de retinas y todo esto. Entonces es un poquito de, imagino, mucho trabajo para ellos, ¿no? Estar alimentando esto. En toda la investigación siempre hay cierta cantidad de limitaciones por las regulaciones, tanto éticas, monetarias y de muchos otros aspectos, ¿verdad? Una de estas cuestiones sería para qué quieren la información, porque es como una huella digital, ¿verdad? Es como en un principio empezar a captar todas las huellas digitales de cierta población, ahora empezar a captar la huella de la retina de toda la población, pues ahí como que empieza que a fin de cuentas hoy en día que te tomen la huella digital es bastante común, ¿no? Ya uno lo ve como algo cotidiano y que realmente no te genera ningún problema. Igual en un inicio fue algo tal vez ahí que te generaba cierto cuidado, pero pues ahora ya no lo ve con bastante naturalidad. Igual puede pasar así con lo que es la imagen de la retina no solamente como identificación, sino para cuestiones de salud. Así es. Bien, en el otro tema que traemos, la otra noticia que tenemos el día de hoy, están encontrando ciertas no sé, anomalías, por así decirlo, o características en personas que utilizan productos de limpieza continuamente,
y daños al sistema respiratorio, ¿no? Incluso están comparando de que una persona que utiliza productos de limpieza día a día tiene las mismas consecuencias que si se fumara una cajetilla de 20 cigarros, ¿no? Al día. Esto es sobre todo en la utilización de sprays para limpieza. Y el estudio es bastante interesante porque se siguió a un número como de 6,000 personas durante 10 años. Entonces son 6,000 personas que en promedio tienen 34 años, que han estado utilizando productos de limpieza en el hogar o que trabajan haciendo limpieza de algún hotel o de algún hospital, etc. Y se han dado cuenta que estas reacciones químicas que se generan dentro de una botella de detergente o de cualquier producto de limpieza, pues realmente está afectando, ¿no? Lo que son las vías respiratorias. La función pulmonar de esas personas decayó como si se tratara de una persona fumadora. No sé qué opiniones tengas ahí tú al respecto. Bueno, mira, cualquier químico que se utilice, pues a final de cuentas puede tener características propias, ya sea un ácido, ya sea un álcali, como la sosa o lo que sea, ¿verdad? Yo en el tiempo que estuve trabajando en urgencias, que fue aproximadamente 9 años, me tocó ver muchos casos también de quemaduras de vía aérea por la mezcla muy común que es del cloro con ácido muriático y poca ventilación, ¿verdad? Y eso es algo muy común. Y en ese momento llegan con un problema, con una inflamación bronquial bastante severa, como si el paciente trajera una crisis de asma y una laringitis y otras cosas por irritación de la mucosa, siendo cuando el paciente no fuma, siendo que el paciente no es asmático, que no ha tenido problemas de infecciones recientemente ni ninguna otra cosa. Entonces simplemente todos esos vapores que se conjuntan van a irritar la mucosa. Claro. A final de cuentas, si esto es algo repetitivo, seguramente va a ir dañando la mucosa y las células y todos estos tabiques de los alveolos y los bronquiolos, y nos van a producir, si hay algún daño, alguna ruptura, pues también un proceso de cicatrización, una fibrosis, y de alguna manera progresar a un daño de lo que son los pulmones. Pues, ¿qué podemos decir? Sí. Pues nada más tener un poco más de cuidado al tratar este tipo de químicos, ¿no? Que no dejan de ser químicos, aunque sea por más jabón que sea o por más cosa sencilla ahí para pulir el mueble, no dejan de ser químicos. Todo esto pues, entra al cuerpo de nosotros vía respiratoria, que es la vía más fácil, me supongo yo. Entonces, pues yo creo que hay que tomar nuevas precauciones, ¿no? Y a lo mejor utilizar algún cubrebocas al momento de preparar estos químicos. O sí, de hecho son parte de las medidas de protección que la gente que trabaja en estas situaciones deben de utilizar sus anteojos, sus gogles y sus filtros especiales para vapores y también obviamente guantes para protección de su piel. Simplemente a veces somos un poco o mucho descuidados en hacerlo, ¿verdad? Sí, tal vez a lo mejor también por las prisas, ¿no? Generalmente a un trabajador de limpieza se le exige cierta cantidad de trabajo en un cierto determinado número de horas y tal vez se ve un poco presionado y hacen que todas esas medidas preventivas o de seguridad se olviden, ¿no? Entonces, un poquito más de atención a lo que estamos haciendo en casa también, no es tan recurrente, pero también puede afectar. Vamos a ir a un corte comercial nuevamente, sigan con nosotros, regresamos con una cápsula que les preparamos sobre geriatría y la valoración geriátrica integral, no se vayan. Sigue nuestras transmisiones en La Mira TV. Cultura, entretenimiento, política y más en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada.
Muy bien, estamos de regreso aquí en Salud Diaria. Como les comenté en un principio, tenemos una entrevista preparada para todos ustedes. Ella es la doctora Diana Paniagua, geriatra certificada. Es la única geriatra de aquí de la ciudad. La geriatría es una especialidad relativamente nueva, ¿no? Anteriormente, quien quería o tenía la intención de tratar a los adultos mayores, pues simplemente eran médicos familiares que hacían algún diplomado o algún curso en salud de adultos mayores. Sin embargo, la geriatría es ahora sí que la carrera del futuro, ¿no? Porque cada vez somos más viejos, como nos mencionaban la semana pasada. Entonces vamos a ver aquí una pequeña entrevista con Diana Paniagua sobre lo que es la valoración geriátrica integral, un estudio que toda persona mayor debería realizarse. Soy la doctora Diana Paniagua Santos, soy especialista en geriatría, soy certificada por el Consejo Mexicano de Geriatría y actualmente tengo práctica privada y me desarrollo también en el ámbito institucional. Y la geriatría es la especialidad médica que se encarga de prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar las enfermedades de los adultos mayores. La valoración geriátrica integral es una herramienta de evaluación que nos permite tomar en cuenta diversos factores que en un abordaje, digamos, tradicional no se tomarían en cuenta. Estos factores pueden ser el estado nutricional, el estado de ánimo, el estado funcional, la capacidad de ese individuo para hacer sus actividades de la vida cotidiana. Involucra también el estado cognitivo, la memoria, y pues involucra en una gran parte también la evaluación al entorno social de ese paciente, su familia, si requiere asistencia de algún cuidador o de alguna persona externa en algún momento. Y definitivamente pues toma en cuenta también los factores médicos o las condiciones médicas que tiene ese paciente, los medicamentos que toma, todo esto con el fin de hacer pues la evaluación lo más completa posible, lo más extensa posible y darle a ese paciente en particular la mejor recomendación que se puede hacer, y se debería de hacer en todo adulto mayor que viene a la consulta de geriatría. La verdad es que idealmente se tendría que hacer en los adultos mayores que acuden a cualquier unidad de salud y bueno, gracias a ella identificar tal vez factores de riesgo o condiciones que requieran una mayor intervención y entonces derivarlo al profesional correspondiente, ¿no? Como te decía, pues esto nos permite establecer un plan de acción, saber cuáles son las prioridades y qué es lo que tenemos que hacer con ese paciente, independientemente de que integremos algunos diagnósticos y demos tratamiento farmacológico. Con el adulto mayor muchas veces hay muchas otras cosas más que hacer que van más allá de escribir una receta. Se hace un plan, como te comentaba hace un momento, estableciendo metas a corto, mediano y a largo plazo, y también determinando la necesidad de la intervención de otros profesionales. La valoración geriátrica integral facilita que se identifiquen a estos pacientes que se benefician de acudir tal vez con el nutriólogo o tal vez con el rehabilitador, con el terapista físico, con el psicólogo o alguna otra intervención de tipo social, a veces grupos de ayuda mutua, grupos de la tercera edad. Además, la valoración geriátrica integral me permite dar recomendaciones en relación a los cuidados y posiblemente dar algunas recomendaciones a los familiares sobre si necesitan dividirse de otra manera los cuidados del adulto mayor, si necesita estar acompañado más tiempo o tal vez menos, si necesitan rotarse los cuidados o posiblemente pues contratar algún cuidador remunerado o bueno, brindar opciones, ¿no? También en muchas ocasiones el cuidado de una persona mayor recae en uno o en pocos miembros de la familia por diversas situaciones y es común que los cuidadores se sientan solos, se sientan perdidos. A nadie nos enseñaron a cuidar a nuestros papás, a nadie nos enseñaron cómo hacer esto, ¿no? Hay pues la transmisión del conocimiento para cuidar a un bebé, por ejemplo, a un niño, se da de la abuelita a la mamá, de la mamá a la hija, y es mucho más fácil en este sentido todavía en este momento adquirir información incluso en internet, ¿no? En internet podemos encontrar mucha información de cómo cuidar un recién nacido o de la crianza de los hijos, pero es más complejo
adquirir información sobre cómo cuidar a los padres, sobre todo si los padres están enfermos y si los padres requieren ayuda, ¿no? Entonces, yo la recomendación que les daría es que piensen que no están solos, que hay muchas personas en la misma situación que no saben cómo hacer las cosas y que eso no está mal. No está mal no saber cómo hacerlo. Hay mucha información en línea, mucha información en internet y bueno, los profesionales que nos dedicamos a esto también podemos darles muchos tips, muchos consejos sobre cómo atender a sus familiares. Pues muy bien, muy interesante. Como dice la doctora Diana, a nadie nos enseñan a cuidar a nuestros papás. Entonces, si ustedes cuentan con algún adulto mayor, que esto ya se clasifica después de los 65 años, pues está bien que les vayan a hacer su valoración, ¿no? Porque ya estando ahí, pues les van a decir qué es lo que necesitan, tal vez están tomando muchas medicinas, tal vez necesitan algún cuidado especial, algo que a lo mejor no sabemos, a lo mejor uno ve a sus papás de una manera muy natural todos los días sin saber que probablemente tengan algún problemita ahí, ¿no? De salud que tal vez no lo comunica, pero si acuden a una valoración de este tipo, una valoración geriátrica integral, pues puede salir a relucir ahí algo bueno, ¿no? Entonces todo lo que es salud es para bien. No tengan miedo de ir con un especialista en adultos mayores. Sí. Afortunadamente ya se va abriendo un poco más este aspecto y ya se cuenta aquí en Ensenada con este especialista. Sí, es cosa de que se abra más, que las familias y los adultos mayores se acerquen para la atención. Así es. Pues para cualquier cosa, ella se encuentra en el Hospital Belmar. Ahí pueden hablar a recepción, nos pueden comunicar. Ella es la doctora Diana Paniagua. Y por nuestra parte fue todo. Fue un placer estar con ustedes el día de hoy y los esperamos para la próxima aquí en Salud Diaria. Buenas noches.